Amigos, gracias por continuar en sintonía con A la Misma Hora. Ayer en Justicia ocurrió un hecho que puede cambiar el panorama de una persona que tiene actividad política en la República Dominicana y está precisamente en el gobierno. Se trata del caso de Leonardo Faña, que como bien ustedes saben, fue acusado por la joven María Isabel Encarnación, si mal no recuerdo su apellido, por presunto abuso sexual. Y aquí habíamos medio desmenuzado el tema sobre la base del testimonio de la joven. El señor Leonardo Faña, quien fue acusado por lo antes señalado, ahora ya no tiene, digamos que, el gran peso de la culpa, en el sentido de que la justicia, por lo menos en cuanto a la parte privada se refiere, no estará persiguiéndole fruto de un acuerdo al que se arribó con la joven. Pero ¿qué ocurre? El Ministerio Público tiene la facultad, y así lo ha notificado, que optará por proseguir la investigación y a su vez esta investigación sea evaluada por un juez. Aquí hay varios factores que tomar en cuenta, porque también ayer, en horas de la tarde, el presidente de la República emitió el decreto en el que se designa un sustituto de manera transitoria de Leonardo Faña como director del Instituto Agrario Dominicano. Y aunque conocemos que a veces los transitorios siempre se quedan, esto pone varias fichas en el escenario que creo que es necesario realizar una evaluación de lo mismo. Primero, por el lado judicial, supe de buena fuente que Leonardo Faña está interesado en que aún con el desistimiento, él va a hacer una contrademanda para la joven, en razón de que fue perjudicado moralmente, según entiende él. Eso es correcto. Y yo lo veo correcto, porque ahora entra otro espacio, entra otro tema. Después de una denuncia y una condena ante la opinión pública, y yo decía aquí, ese caso hasta cierto punto me parece que tiene algún tipo de cojera. No estoy diciendo con esto de que se produzca o no, porque la joven también pudo, por un tema incluso de presión social, por un tema de presión económica, algún acuerdo que se haya arribado, desistir. Y el Ministerio Público está facultado para continuar. Ahora bien, en este caso me luce en este caso de que hay algún tipo de dificultad entre ambas partes para que ese caso quede ahí, para que esa situación quede ahí. ¿Por qué? Supongamos que es cierta la denuncia de la joven. ¿Por qué no continuar con la investigación? O sea, como parte privada acompañada del Ministerio Público. Supongamos que es falsa la acusación de la joven. ¿Por qué no presentar ante la opinión pública las razones que llevaron a esa situación? Y digo eso porque recuerden que la denuncia, o más bien el proceso, tiene origen en la denuncia del caso. Pero también hay otra pieza. ¿Por qué todavía no ha habido una manifestación pública tal como se expresó con el documento que utilizó el Ministerio Público para acusar a Leonardo Faña? No hay la contraparte de Leonardo Faña explicando en alguna declaración jurada y sellada por el Ministerio Público cómo sucedieron los hechos. Porque mientras haya algún velo de misterio en este caso, se estará atentando contra la moral de la joven y contra la moral del propio exfuncionario Leonardo Faña, o funcionario, porque lo que está es suspendido, no cancelado, funcionario Leonardo Faña, y eso le hace más mal que bien a ambos. Pero en este caso Leonardo Faña, que tiene más que perder por su impacto público y político en las lides donde se manifiesta. Mira, yo te voy a decir algo. Lo primero es que el hecho de que haya retirado la querella, eso no quiere decir que el Ministerio Público no continúe Y que él no sea culpable. no continúe con la investigación. Exacto, y que él no sea culpable. Sin embargo, yo veo de forma correcta que Faña continúe en el caso. ¿Tú sabes por qué? Porque él tiene que demostrar que no es culpable, como él ha dicho, ¿verdad?
Pero además, señores, esto sienta un precedente muy importante. ¿Y cuál es el precedente muy importante que esto sienta? Dejar atrás aquello de que una mujer puede acusar a un hombre y donde primero lo condenan es en la opinión pública sin antes profundizar en la investigación. Entonces yo creo que primero que todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia. Eso es lo primero. Pero también hay que tener cuidado con que esto no se vuelva un hábito para afectar la moral y el buen nombre de las personas. No estamos defendiendo a Faña, simple y llanamente estamos situándonos en un contexto donde se puedan proteger a ambas partes, tanto la dignidad de la mujer, pero también la dignidad del hombre. Ante una situación que se puede probar el hecho, yo decía aquí, todos los lugares que fueron citados en la declaración de la joven tienen cámaras de vigilancia. Incluyendo las cabañas. Típico Bonao tiene cámara de vigilancia. Las cabañas tienen cámaras. Las cabañas, por lo menos en la entrada, no sea adentro, a menos que usted haya tenido un caso. No. Bueno, afuera tienen cámara de vigilancia, que se puede identificar la placa, y en el caso de las cabañas, ella, según su testimonio, iba a salir del vehículo. O sea, amenazó con eso, que si en algún momento abrió la puerta, eso pudo evidenciarse quizás los peajes, en alguna de las cámaras de seguridad. Los peajes, porque tuvo que transitar por lo menos uno. El de la autopista. El de la autopista Duarte para ir al típico Bonao. Al menos que se haya ido por la circunvalación. Entonces ya serían más, porque hay como 3 peajes. No, y también sería Jaina, el de la circunvalación, etcétera, etcétera. Ahí serían como 4 peajes, o 3 peajes que tendría. Tienen cámaras de vigilancia. Y todo eso serviría en alguna medida como base para fortalecer el testimonio. No para llegar a una conclusión de los hechos, sino para fortalecer el testimonio de la joven. Ahora, si eso es cierto, ¿por qué hubo un desistimiento? Ante un hecho tan grave. Ante un hecho tan grave y que involucra tanto el tema, incluso hasta de la propia política gubernamental de la lucha contra la violencia contra la mujer. Entonces, eso por un lado. Por el otro está también el tema de que si no se cometió así, eso afecta el propio hecho de una gran cantidad de mujeres que sí son abusadas sexualmente, que sí son violentadas sexualmente por gente que tiene la costumbre de ir a una fiscalía, sobre todo mujeres, porque a los hombres casi ni le aceptan las denuncias. Y ahí está el caso de Julio Clemente, que se manifestó y que aquí lo mencionamos. En el caso de las mujeres, que en muchos casos son afectadas, abusadas sexualmente, y que no pueden poner la denuncia porque sencillamente no se les cree. Pero no se les cree en muchos casos por hechos de esa naturaleza, porque se entiende que hay una costumbre en algunos casos para sacar partida. Entonces, yo entiendo que debe haber una declaración pública en caso de que se mantenga firme la posición del desistimiento, explicando las razones que llevaron al desistimiento, cómo se originó todo, para que eso no afecte una gran cantidad de mujeres que ha tenido esa situación y que no se ha sentido con el valor de presentarse ante la justicia, sencillamente porque entienden que no le van a creer, que no le van a hacer caso, que no hay un proceso que se pueda seguir con esto. Atenta contra la política del propio gobierno, que recientemente creó un gabinete para atender a las mujeres y se habló hasta de asignarle un policía para estos fines. Entonces, todo eso pudiese estar tejiéndose y pudiese estar sobre la mesa. Puede fortalecer incluso la teoría, la tesis que hay de que es una retaliación política contra Faña. Todo eso está sobre la mesa. Pero el hecho es que cuando una copa se rompe, es imposible pegarle en todas sus partes. Y ya, sea cual sea el resultado, ambas personas involucradas en este caso, tanto Faña como la joven, cada uno en una proporción distinta, no tienen manera de recuperar lo que sucedió y sus reputaciones antes de estos hechos.